Bienvenido a Tergum, el podcast, un espacio para ti, empresario, profesionista y emprendedor, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más, que te ayudarán a tener éxito en tus negocios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tergum, el podcast, donde hablamos de temas de negocios, impuestos en áreas como legal, fiscal, jurídico y todas estas aristas que hoy en día para todos nuestros empresarios, amigos que nos escuchan, son de suma importancia. Y el día de hoy estamos saliéndonos un poquito fuera del formato habitual de nuestro programa, del podcast, porque decidimos venirnos a tomar un café para tener una charla entre amigos, entre colegas, con dos grandes compañeras que tengo el gusto de trabajar y pertenecer en la firma, que además de ser grandes colegas, son especialistas en lo que hacen con llamas, de 30 años de experiencia entre la suma de las dos. Y pues nada, un cafecito, Magali, Jennifer, especialistas en el área de impuestos, Magali como nuestra socia directora en la división de impuestos, y Jennifer, que nos acompaña, que es nuestra gerente del área legal fiscal. Magali y Jennifer, bienvenidas. Y pues nada, tomarnos un cafecito con estos 30 grados que hace, pero rico, ¿no? Para tener una charla y poder abordar pues todo esto que hoy representan retos en la empresa para los empresarios, con todos estos cambios en las reformas fiscales, en la miscelánea fiscal y bueno, todo lo que hemos visto, hemos venido escuchando y viendo los últimos años. Pues bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias Marco, y es un gusto poder estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes esta plática. Como bien dices, una plática entre amigos. Excelente, pues bienvenidas. Y pues nada, justo como lo que platicamos antes de iniciar justamente nuestra charla ya formalmente, sacamos muchos datos que dijimos, bueno, vamos a parar un poquito ahí porque se están dando muchos temas muy interesantes. Sí, lo importante ya se estaba dando, ¿no? Entonces no queríamos que nuestra audiencia se lo perdiera y porque me parece muy, muy importante. Y pues nada, me gustaría partir justo de esta premisa que hablábamos al inicio, que son todos los cambios que hoy se están dando y que existen en temas de impuestos, que nos platiquen un poquito de su experiencia, cuáles son los retos a considerar en este rubro por parte de los empresarios, cuáles son esos retos que hoy en día están abordando, enfrentando con todos estos cambios que hablamos, de la constante cambio en materia de legislación, miscelánea, reformas fiscales. Pues mira, como bien comentas, la legislación en México no es estática, ¿no? Constantemente está teniendo cambios desde lo que es la reforma fiscal que se publica por ahí del mes de octubre, noviembre del año previo al que va a aplicar. En todo el año empieza a haber resoluciones, reglas de carácter general y bueno, se publica infinidad de información que puede poner en riesgo la operación del empresario. Desde mi punto de vista y después de 30 años de experiencia y habiendo trabajado dentro de la Secretaría de Hacienda en lo que ahora es el órgano desconcentrado, el SAT, yo te podría decir que el principal reto de los empresarios hoy día es un cambio de paradigmas. No puede ver la asesoría fiscal como un costo, como un gasto que va a ir a afectar a su flujo, a la parte financiera de su empresa. Lo tiene que ver como una inversión. ¿Y por qué digo que como una inversión? Porque el que tú, empresario, puedas hacerte llegar de los asesores idóneos, asesores fiscales correctos, te puede llevar a evitar temas de créditos fiscales. ¿Por qué? Porque si la autoridad te llega a emitir un requerimiento, te inicia una facultad de comprobación, pues esta facultad de comprobación, y si tu empresa no está cumpliendo de manera adecuada, pues evidentemente, si este proceso de la facultad de comprobación primera no es atendida de manera correcta por un especialista, si tu empresa no ha cumplido de manera correcta, pues evidentemente pueden llegar a determinarte un crédito fiscal. Y hablar de un crédito fiscal, pues ya estamos hablando de poner en riesgo no solo el tema financiero de tu empresa, sino el tema de los socios. Ahora, ¿por qué son retos y por qué estas reformas vienen a representar estos riesgos? Mira, tan solo la reforma fiscal 2022, todos los medios, si tú abres Facebook, Instagram, bueno, cualquier medio, te habla de reciclo, ¿no?
Todo el mundo quiere hablar, cursos pagados, cursos gratuitos de régimen simplificado de confianza. O sea, wow, está bien, pero eso no es la reforma. Claro. La parte medular de la reforma son ciertos cambios de control que está metiendo la autoridad y el legislador. Cambios de control como cuáles, pues los que van a facultar o más bien van a dotar de mayores facultades a la autoridad fiscal. Se están introduciendo conceptos como lo que es razón de negocio, materialidad. Hay un tema súper importante que ahorita está debería estar en boga y todo el mundo estudiando, que es lo de beneficiario controlador, ¿no? Sí, y a propósito de lo que menciona la contadora Magali, eso sí es un punto muy importante y bien novedoso, el tema del beneficiario controlador, que si bien es cierto, sí estaba establecido en la denominada ley antilavado, para efectos fiscales tiene otro alcance. ¿Qué se va a entender por beneficiario controlador? Bueno, pues va a ser la persona física o personas físicas que de manera directa o indirecta obtienen un beneficio de un fideicomiso, de una persona moral, de cualquier figura jurídica. De hecho, así lo establece de manera muy amplia el Código Fiscal de la Federación. No nada más que tengan un beneficio, también que ejerzan un control, que ejerzan el derecho de uso, goce, disfrute de un bien. Entonces, ¿cuál va a ser el deber del contribuyente? Va a ser el deber de identificar, mantener la información actualizada, porque estamos hablando de multas inclusive de hasta 2 millones de pesos. Entonces, estamos hablando también de fideicomisos. Para efectos del Código Fiscal sí señala quiénes son los beneficiarios controladores, que va a ser la institución fiduciaria, el fideicomisario, el fideicomitente. Son conceptos que la verdad esto darían inclusive para un curso completo, pero es tan solo un ejemplo de lo mucho que hay que analizar y de lo mucho que es necesaria la asesoría, porque inclusive esto ya es una nueva facultad de comprobación. La autoridad ya puede ejercer facultades de comprobación, revisión de gabinete, visita domiciliaria al fideicomitente, a la institución fiduciaria, al fideicomisario. Claro, y ahí es bien importante, lo decía Magali, justamente, no solamente se trata de una multa, ¿no? Que, oye, me van a multar, pero tampoco se trata de tengo mi asesor, tengo mi contador, porque lo vemos cada vez constantemente. De unos años para acá esto se ha vuelto bien un dolor de cabeza, pero sí es muy complejo. Se ha puesto complejo tanto para el contador como para el fiscal, porque son materias de mucha investigación, de mucho estudio, que hasta la misma ley yo creo que en su momento también dijo, bueno, vamos a ponernos a estudiar también, y por eso creo que se generan muchos estos candados y nuevas facultades de la autoridad de empezar a regular y validar. Por eso el comentario muy acertado de Jennifer de tener un especialista que te asesore, ¿no? De tener a alguien que se dedique y te dé esa tranquilidad, no solamente de la multa, ¿no? Sino todo el riesgo, el patrimonio, la salud de tu empresa, muchos otros temas que también tiene que ir, lo decían, con los socios, ¿no? Porque pues aquí entran y revisan pues tu acta de sociedad, ver bienes y toda esta parte, ¿no? Sí, que esté actualizado, que esté pendiente de los cambios, porque no nada más es código fiscal, estamos hablando de reglas de resolución miscelánea y más disposiciones que el especialista debe de estar al tanto y así comunicárselo a su cliente, ¿no? Al empresario. Claro, mira, el tema de que no parezca una venta, ¿no? Yo creo que cuando tú o como especialista acudes a una cita con un empresario, el empresario ya está así de, a ver, ¿ahora qué me quiere vender? Claro. Realmente estamos ya en un punto que todas las firmas o despachos especializados en esta materia no necesitamos vender. Va a llegar el punto en que el mismo empresario va a llegar a solicitar nuestros servicios. Es como cuando alguien está enfermo, ¿no? El doctor no le va a tocar a su puerta, oye, ¿estás enfermo? ¿Quieres que te consulte? ¿Quieres que cheque tu estado de salud? No, o sea, realmente el que va a buscar al doctor es el paciente. Es lo mismo. Realmente las empresas, los empresarios tienen que estar, te decía al principio, y creo que voy a ser muy reiterativa en esto, tiene que cambiar ese paradigma de que la asesoría fiscal, el acompañamiento de personal especializado o profesionales especializados en esta materia, tienen que estar de manera constante con el empresario. Porque muchas veces dentro de su estructura, es cierto, todos tienen su contador, incluso llegan a tener su gerente, pero el contador, y lo digo abiertamente, no es un tema de capacidad del contador, es un tema de que él se casa con la operación del día a día.
¿no? Él no va a estar viendo, mira, hoy el SAT publicó una regla, a ver, ¿me aplica o no me aplica? No, bueno, sigo con mis cuentas por cobrar, sigo con mis cuentas por pagar. No, o sea, realmente él se mete en la operación, porque a final de mes él está comprometido a entregar estados financieros, calcular los impuestos. Si los impuestos hubo un cambio, alguna modificación que cambie, valga la redundancia, la mecánica de determinación o que se tenga que considerar algo más, pues no lo va a hacer. Y te lo puedo asegurar, porque en mi experiencia estando en el SAT, la mayoría de las revisiones que llevábamos a cabo y en las que se determinaban diferencias era por eso, porque el contador venía operando de manera muy mecánica toda la determinación de impuestos. Tenía su hoja de Excel y ya nada más vacías datos y te sale, ¿no? Pagar tanto. Y no están revisando. Incluso, te voy a decir algo, el asesor fiscal no solo te va a llevar o no solo te va a ayudar a llevar a buen término un tema de facultades de comprobación. Un buen asesor fiscal también te va a ayudar en la parte financiera, a optimizar los impuestos de manera correcta y todo dentro del marco de la ley, nada de planeaciones agresivas que son tan perseguidas por parte de la autoridad, ¿no? Realmente un buen asesor te puede ir coacheando y dentro de la misma ley hay muchas formas de poder ir analizando el comportamiento fiscal de la empresa de manera que ellos puedan tener un impacto menor. Claro, y justo eso dices algo muy importante dentro de todo este contexto. Claro, no es un tema de capacidades, entendamos per se, ¿no? Porque pasa en todas las aristas y todas las estructuras de una empresa, ¿no? Lo vemos en la parte de compras, lo vemos en la parte de contabilidad, lo vemos en la parte tecnológica, en todas las aristas, ¿no? Que bien hay roles que cumplir dentro de una organización para, pues, determinar esa operatividad de la empresa, ¿no? Entonces sí realmente necesitas de esa figura que te asesore, de que te diga por dónde, que te ayude a optimizar, no solamente un tema de asesorarte, sino es como un ecosistema 360 de cuidar también ciertos aspectos de tu organización. Lo decíamos, me gustaría ahondar un poquito más adelante en esto de manera preventiva, ¿no? Porque si bien ponemos el ejemplo del doctor, ¿no? ¿A cuánto nos pasa que nunca nos atendemos los dientes, ¿no? Nunca, ¿no? Pero cuando tenemos un dolor de muela, nadie lo quita, ¿no? Y entonces hay que correr y sácame la muela si es necesario, ¿no? Sí, es que pero punto. No hay una parte preventiva. Sí, ese punto de lo que mencionas, las medidas preventivas. Lo que queremos hacer es evitar que se llegue a la determinación de un crédito fiscal. Y hay mucho que se puede hacer antes, desde una revisión, como lo veíamos, un compliance o un diagnóstico fiscal. Y también inclusive hay otros temas como puede ser un acuerdo conclusivo. Yo estuve trabajando en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y es un medio alternativo de solución anticipada a cualquier facultad de comprobación que quizás ha sido poco explorada, pero también puede tener muchos beneficios. El punto aquí también es el acompañamiento correcto, idóneo, que te puede dar un asesor, a diferencia de tu contador que va día a día, ¿no? Claro. Ahora, hablaban ustedes, ahorita ya metiéndose un poquito más en este contexto a todos los que nuestro auditorio que nos escucha, hablamos del tema de nuevas facultades para la autoridad, todo en el cambio que se está dando. También tiene que ver con este régimen de confianza nuevo donde la autoridad dice yo confío en que todos mis contribuyentes van a pagar y van a declarar lo que es. Sin embargo, y también es importante mencionar que ya con el uso de la tecnología que también adopta estas entidades, la parte del SAT, pues ya tienen, yo le llamo algoritmos de ver y ver los TUS FDI, los XML, toda esa parte. Entonces él te dice, yo te doy la confianza, ¿no? Tú declara contribuyente, ¿no? Pero si faltamos esa confianza, ojo, ahí es donde yo tengo facultades, donde puedo determinar la materialización o la optimización o el correcto funcionamiento de todas estas facultades que me da la ley. Entonces, ustedes, ¿qué nos podrían decir? ¿Qué se debe considerar en una empresa o qué debe considerar un empresario, alguien que ya está sujeto a estas facultades de comprobación? ¿Qué nos pueden platicar de eso? Mira, yo creo que lo primero que debe considerar, si ya tiene el requerimiento, lo más viable es poder acercarse a un asesor especializado que cheque el estatus de su revisión. Por ejemplo, ¿cuándo inició la visita o la revisión de gabinete? Para esto déjame hacer un preámbulo o más bien un paréntesis para que las personas que nos están escuchando
podamos conocer de manera muy rápida cuáles son los tipos de facultades de comprobación que puede haber. Empezamos con visita domiciliaria. La visita domiciliaria es donde llega el personal del SAT, te notifica una orden de revisión y va a llevar a cabo esa revisión en el domicilio del contribuyente. Ojo, si lo va a llevar a cabo en el domicilio del contribuyente y estamos hablando de personas físicas, pues muchas veces las personas físicas cometemos el error de poner como domicilio fiscal nuestro domicilio particular. Entonces imagínate ya el acto de molestia, no solo de recibir al personal del SAT, sino de además recibirlos en tu casa, ¿no? Los pones en el comedor, desayunan juntos, cenan juntos, o sea, error. Entonces eso es parte de lo que también se tiene que cuidar. En el caso de una revisión de gabinete, igual notifican la orden en tu domicilio. La diferencia es que la revisión se lleva a cabo en las oficinas de la propia autoridad. Es decir, el contribuyente va a llevar sus cajas de información o sus archivos electrónicos, porque ahora, bueno, es una ventaja que ya todo es a través de archivos electrónicos, ¿no? Facturas, estados de cuenta bancarios, todo se entrega en la oficina de la autoridad, ahí se lleva a cabo la revisión. En estos dos tipos de revisión, el periodo que dura o que debe durar una visita o una facultad por parte de la autoridad, estamos hablando de 12 meses. Entonces, si el contribuyente ya tiene algún tipo de estas facultades que hemos comentado, pues lo ideal es que se acerque a un especialista, a alguien que lo pueda asesorar para que vea en qué estatus está, qué parte de información ha solicitado de manera adicional a la que inicialmente se solicitó la autoridad, cómo se ha contestado. ¿Por qué? Porque en nuestra experiencia sabemos que si esas solicitudes de información no se presentan de manera correcta, y cuando te digo de manera correcta no es decir, me pidieron 10 puntos y yo entregué 10 puntos, es cómo los entregaste. Claro. Ahí está la parte fina de poder atender de manera adecuada una facultad de comprobación. ¿Por qué? Pues porque lo que buscamos, como lo hemos comentado a lo largo de esta charla, es evitar que se imponga un crédito fiscal. Claro. No sé si ahí podríamos ahondar un poquito también para quienes nos están escuchando, un poquito esto del crédito fiscal, que nos puedas hablar un poquito, Jennifer. ¿Qué es desde tu experiencia? ¿Cómo afecta al empresario o de qué puede derivar? Entiéndase que también, como dice Magali, ahí están los puntos finos, que si no se abordan de manera adecuada en ese punto, se pueden volver complejidades mayores a las que puede representar hoy en día si alguien pues, ya está sujeto a una comprobación o a una revisión. Pues bueno, ¿qué podemos hablar un poquito acerca de los créditos fiscales? Lo que planteaba Magali es el inicio de facultades de comprobación, sea visita domiciliaria, revisión de gabinete, inclusive revisión electrónica. ¿Qué pasa cuando pasa este periodo de 12 meses y luego la autoridad tiene 6 meses para hacer la determinación del crédito fiscal? Hay una resolución determinante y en esta resolución determinante se señala un importe. Obviamente aquí el contribuyente tiene un plazo para interponer un medio de defensa, hacer el pago o previo autocorregirse. Hablabas tú de la tecnología, ¿no? Y de cómo estos cruces de información y de la confianza que sí tiene la autoridad en el contribuyente. Pero también es cierto que inclusive a partir de 2022 la autoridad puede llevar a cabo embargo precautorio vía buzón tributario. ¿Qué pasa si el empresario o el contribuyente hace caso omiso a esta resolución determinante, no interpone medio de defensa ante la misma autoridad o se va a juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y no ofrece una garantía? Bueno, pues la autoridad ya te puede emitir una declaratoria de embargo precautorio vía buzón tributario e inclusive embargar depósitos bancarios, inversiones, bienes inmuebles que tenga en su conocimiento por las bases de datos, el cruce de información con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Realmente el riesgo es muy alto e inclusive puede llegar a una responsabilidad solidaria hacia los socios o accionistas. Cuando una empresa no tiene los bienes suficientes para garantizar el interés fiscal, la autoridad, pues ¿con quién se va? Con los socios o accionistas, claro, se deben de cumplir ciertos requisitos porque no opera de manera automática, pero también es un riesgo al patrimonio que se debe de esa pendiente. Sí, es que es bien importante esta parte. Digo, no se trata de espantar a nuestra auditorio, a los empresarios. No, la realidad es que tenemos que concientizar
de los grandes riesgos que hoy se enfrentan, porque son retos, lo hablábamos, son retos, pero también son riesgos asociados muy grandes ya. Aquí hablamos un poquito del tema fiscal, lo material, el patrimonial, y nos faltan muchísimos también, como da para otra plática, de los temas penales, legales, que hoy mucho la ley ya los tipifica, incluso pues, lavado de dinero, defraudación fiscal, y si son más de 3 actores ya es un tema de delincuencia organizada y ya es un tema federal. Entonces la verdad es que justo hacíamos una pausa en decir que qué mejor pues contar con esta parte de acércate, asesórate con un especialista que tenga las facultades, la experiencia, ¿no? Claro. Que te pueda asesorar, no solamente a ti empresario, porque creo que lo que aquí debe de perdurar es tú dedícate a hacer lo que mejor sabes hacer, ¿no? Que tu empresa siga siendo rentable, siendo la mejor. Y esta parte que es muy operativa o de nicho, muy especializada, déjasela a quien te pueda apoyar y te pueda respaldar, que lo pueda hacer de una manera muy transparente, muy profesional, y que también ayude a tu equipo, ¿no? A tus contadores, a tus asesores, a tus tesoreros, a tus CFOs, un sinfín de cosas que podemos evitar, ¿no? Llegar a esa complejidad tan grande, ¿no? Y aquí me gustaría, justamente, ya hablando en esa materia, de qué maneras podemos evitar o minimizar este tipo de riesgos, teniendo per se que podemos contar con el especialista. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué nos podían hablar acerca de eso? Hemos hablado de lo que es las facultades de comprobación, pero recordemos que hay un antes de que la autoridad nos llegue a tocar la puerta, ¿no? Entonces, ese es el momento en donde los empresarios, los asesores, podemos hacer un equipo para evitar y minimizar ese riesgo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues existen 2 vías, ¿no? Bueno, existen muchas vías, pero digamos que en esta plática vamos a tocar 2 que consideramos que son muy importantes. La primera es el compliance fiscal, que podemos de manera coloquial decir es el diagnóstico de salud de tu empresa en materia fiscal. Vamos a revisar tanto desde lo que es cumplimiento de obligaciones fiscales, cómo determinan los impuestos, cómo están soportadas las operaciones. Al principio hablábamos de nuevos conceptos que ha introducido la autoridad como materialidad, razón de negocios, que ahora se tiene que estar checando que las operaciones que llevan a cabo las empresas realmente tengan este soporte, ¿no? Tengan este sustento. Entonces, revisamos el tipo de operaciones, también revisamos parte de las principales operaciones con proveedores. ¿Por qué con proveedores? Porque son tus deducciones, ¿no? Son las deducciones de la empresa y el SAT, por lo regular, siempre va a ir, sabe, directo. Como hace un momento comentabas de las herramientas, el SAT ha implementado el uso de estas herramientas tecnológicas porque ya hace cruces de información tan simple como que checa, Marco, su empresa de Marco declaró ingresos de 1 millón, pero resulta que timbró 1.500.000, ¿no? A ver, es persona física, es persona moral, entonces debió haber acumulado 1.500.000. Ok, su IVA, presenta sus DIO o presenta declaraciones. ¿Cuánto fue lo que facturó o le facturaron a él? No, pues tal importe, y revisa, o sea, solo hace cruces de información. Y dentro de esas herramientas no solo están las tecnológicas, están muchos conceptos que entre líneas ha ido metiendo en la facultad de comprobación que tiene o en sus facultades. Por ejemplo, en 2000, si no me recuerdo, en la reforma de 2019, mete un artículo, o más bien un inciso, el inciso ahí al artículo 33, digo, no estamos hablando de artículos, pero bueno, artículo 33 del código, donde dice que va a tener la facultad de expedir periódicamente cuál es la rentabilidad o cuál es el porcentaje de impuesto que debe pagar cada empresa de acuerdo a su utilidad. Y ya empezó a emitir esos informes, ¿no? O sea, y lo hace por sectores. Sector, no sé, manufacturero, de maquila, y te pone, si estás arriba del porcentaje que publicó el SAT de esa utilidad, estás bien. Si estás por debajo, ya estás en el foco rojo de una revisión. Entonces, en un compliance, regresando al tema del compliance, se revisa todo esto, ¿no? Temas de contratos, ¿no?
algo que Tergum, y sí me gustaría comentarlo, digo, y tú lo sabes, se ha interesado mucho por preocuparse de todos estos cambios y ha hecho que este tema de compliance, a diferencia de muchas otras firmas, me atrevo a decirlo, no solo lo hace un contador o lo hace un abogado. Aquí hacemos una visión 360 grados, tanto de la parte fiscal legal como fiscal contable, de modo que vemos el escenario y la foto completa de la empresa para encontrar todas esas áreas de riesgo. Entonces, una vez localizadas las áreas de riesgo, se emiten sugerencias. Estas sugerencias van a partir de dos efectos: las correctivas, porque estamos hablando de un ejercicio que ya concluyó, claro, y las preventivas, que van a ser del ejercicio que está iniciando. Entonces, una vez que tienes esto, pues es como ya tu receta, ¿no? A ver, empresario, esta es tu receta, esto es lo que tienes que hacer. Ahora, ¿quieres que le dé seguimiento? Bueno, pues entonces ahí entra otra acción preventiva, que ya es la revisión y el acompañamiento constante, ¿no? Que podemos decir que es un outsourcing de impuestos. Muchas empresas, sobre todo las empresas transnacionales, ocupan mucho este servicio porque sus casas matriz, pues obviamente que ellos al estar en el extranjero cotizan en bolsa, lo menos que quieren es tener riesgos, ¿no? En México, riesgos fiscales, que los pongan en alguna contingencia. Entonces ellos sí son muy dados y traen esa cultura de contratar el outsourcing de impuestos para que sea un tercero con esta visión externa que venga a revisar lo que su área contable está haciendo. Y además, o sea, también tienen su despacho de auditoría financiera, auditoría fiscal, pero siempre como el auditor, o el auditor en este caso le llaman contador público registrado o contador público inscrito, no puede ser juez y parte. Ellos es que contratan despachos o firmas que les hagan la parte de impuestos, ¿no? Entonces, el compliance es una de las acciones que se pueden tomar a cabo para saber dónde estamos parados como empresa en materia de cumplimiento, y el outsourcing fiscal en tema de seguimiento, control oportuno y constante. Y a través del outsourcing también adquieres un valor agregado, porque tu especialista te va a decir, oye, el comportamiento de tu empresa en 2022 financiera y fiscalmente no es el mismo de 2021. Mira, pasó mucho en el ejercicio 2020 y 2021. 2020 todos sabemos que fue un ejercicio pandémico, las empresas cerraron, bajaron los ingresos, y hay una mecánica para enterar el impuesto sobre la renta que lo haces en base a un coeficiente de utilidad, las personas morales. Entonces, el coeficiente de utilidad es del ejercicio que terminó. Entonces, para los empresarios que tuvieron un muy buen ejercicio 2019, su coeficiente de utilidad era alto. Viene el ejercicio 2020 y se cae, ¿no? Imagínate el empresario que tenía que pagar impuesto en función del año que le fue muy bien. Entonces, por eso es muy importante este acompañamiento, porque te digo, el especialista no solamente es aquel que te va a llegar a meter una factura por decirte 2, 3 cosas. Realmente el especialista ya se volvió una persona importante para las empresas, porque va a ver desde la parte financiera, o más bien te diría, va a ver los impuestos con una óptica financiera. Sí, y acaban de decir algo bien importante, y es la parte de valor agregado. El valor agregado es a veces un intangible, porque pues justamente lo decíamos al inicio de la charla, ¿no? Todos los que nos dedicamos a llevar esta parte de asesoría, consultoría, sabemos que a veces pues nos ven como una parte de ¿qué me vas a vender? Ahora qué, y a pesar de que tengo mis áreas, pues y no, justamente decían algo muy importante, esto ya se volvió parte de una realidad, se va a volver parte de una realidad para todos los empresarios, donde lo que menos queremos es llegar a un punto y tocar esa puerta porque ya traigo el dolor encima y me lo quiero quitar, porque entonces ya van a ser acciones correctivas con menos recursos, con tantas limitantes al respecto. Y justo en este tenor hablábamos de algo muy importante que mencionaba Magali, el tema de ese acompañamiento que hace Tergum, que la verdad lo decimos abiertamente, no es porque pertenezcamos a la firma, sino en verdad es algo genuino que la firma ha buscado en este tenor de ser un diferenciador, un valor agregado. Hablábamos de ese valor agregado, que buscamos toda esta parte, digo, suena mucho a cliché y lo escuchamos mucho, el multidisciplinario, ¿no? La verdad es que no somos multidisciplinarios, sino somos
un conjunto de especialistas en muchos rubros donde cada uno nos especializamos, ¿no? A mí me ha tocado estar en proyectos donde también asesoramos, pero en lo que a mí me compete, y evidentemente al llegar a una empresa, pues se suma todo un acompañamiento, ¿no? Que también eso nos permite ser un diferencial en cuanto a otras firmas que se dedican, porque pues a veces muchas firmas te mandan al consultor junior o te mandan al sino nada más, llevan tu caso y se involucran pues cuando es un tema ya mayor o cuando hay un dolor más grande, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nos compartieran, yo tengo el placer y el gusto de trabajar con ustedes, conozco su trabajo, conozco su trayectoria, no es la primera vez que nos toca presentar y estar en un auditorio, pero me gustaría que nuestro público y que nos escucha nuestra comunidad, nuestro auditorio, platíquenos un poquito acerca del valor agregado que Magali, Jennifer, en esta división de impuestos que trae Tergum, ¿cuáles son esos valores agregados que ustedes nos pueden platicar acerca porque también es importante la expertise que traen ustedes desde su trayectoria previa, ¿no? Que ese es creo que es un tema. Pues platíquenos un poquito, Magali y Jennifer, de estos valores. Sí, mira, sí es cierto, la verdad es que hablar de un valor agregado es darle oportunidad a la firma de decir cuál fue la visión que tuvo en decidir que el área de impuestos estuviera atendida por dos ópticas, la fiscal, legal, lo que hemos dicho, ¿no? O la contable fiscal. ¿Por qué? Porque la mayoría de las firmas, como tú bien comentas, son atendidos los clientes por el senior, por el junior o por el staff. Generalmente, y te lo digo honestamente, ¿no? Desde la experiencia que estuvimos en una firma y sabemos cómo trabajan por ejemplo, las grandes firmas, lo que les llamamos Big Four, el socio tiene una capacidad impresionante, sí es cierto, una buena preparación, un buen expertise, y es el que se encarga de salir a buscar y de contactar los clientes. Pero ya la parte operativa, la parte técnica, la delega a estos senior o a los staff, y generalmente pues no vuelves a ver como empresario o al socio hasta que pues ya hay un problema mayor. En el caso de Tergum, yo te podría decir que eso no pasa, porque la atención que va a recibir el empresario por parte nuestra es personalizada. Siempre acudimos desde la primera cita a conocer cuál es esa necesidad que tiene el cliente, porque no solo es ofrecer un servicio por ofrecerlo, ¿no? Tiene que ser un servicio que realmente vaya a ayudarle a la necesidad que tenga. Lo vamos a atender de manera personal. Otro valor agregado, como tú comentas, es el expertise. No solo es un tema académico de, oye, he estudiado y tengo cursos, tengo diplomados, tengo maestrías, porque realmente conocemos personas que pueden tener esta preparación académica, pero se han desarrollado más en un tema de ponencias, como docentes, ¿no? Y son muy buenos en esa materia, pero la parte práctica es la que creo que nos hace muy fuertes tanto a Jenny como a mí. La parte técnica también, hay una muy buena preparación por parte de ambas, y la parte que casi pocos tienen, que es haber trabajado ya en la autoridad o como parte de la autoridad fiscal. Eso te habla de que sabes cómo piensa la autoridad fiscal, hablas el mismo lenguaje, entonces eso te permite tener incluso ese acercamiento, ese cabildeo que a veces las empresas necesitan entre la autoridad y su asesor. Sí. Dentro de la experiencia que te puedo decir, y digo, y ahorita Jenny hablará de la suya, ¿no? Por ejemplo, yo 11 años en el SAT, trabajé como jefa de departamento de auditoría, encargada de la subadministración de auditoría, también estuve en la Secretaría de Finanzas, en la Dirección de Fiscalización, en iniciativa privada. Entonces vas teniendo esos 360 grados de visión. Y los últimos años, bueno, pues en Tergum, previo estuve en una firma de consultoría internacional, 10 años. Entonces realmente si tú lo sumas, pues ya son muchos años, más de 30 años. Claro, no hagamos cuentas, pero en la parte profesional pero sí en la tendríamos parte, que hacerlas. Pero 30 años de mínimo los tenemos, ¿no? Claro, claro. Sí, yo creo que es esta visión que tenemos de iniciativa privada e iniciativa pública, ¿no? Y también en el sentido de la experiencia. De mi parte, bueno, pues yo soy abogada, me he especializado en la materia fiscal y trabajé como jefa de departamento de quejas
y reclamaciones en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Delegación Oriente Golfo, aquí en Puebla, Tlaxcala, y también en firma de consultoría, pero también nos hemos preocupado por la especialización en materia internacional. También tengo una maestría en Derecho Internacional y la maestría en Derecho Fiscal. Fíjate que esto nos ha servido mucho porque hemos tenido casos de éxito en donde, si te das cuenta, se va a combinar todo. Es un tema de acuerdo conclusivo ante la PRODECON, donde yo trabajé en una materia que es fiscal internacional, porque era un tema de tratados de doble tributación, por quién tiene la potestad tributaria, si México o Estados Unidos sobre trabajadores. Y entonces nos dimos cuenta que conjuntando la experiencia que también tiene Magali de haber trabajado en el SAT y la experiencia que yo tengo, bueno, pues nos ha dado mucho éxito. Y si nos puedes comentar un poco, Magali, de claro, esto. Fíjate, ese tema que comenta Jenny, la verdad es que nos llena de mucha satisfacción porque hablamos de una empresa con un crédito ya determinado de 21 millones de pesos, ¿no? En donde le estaban rechazando la totalidad de los sueldos y salarios pagados a sus empleados, porque la autoridad pues siempre se va a ir por la parte más cómoda y más liviana, y siempre parte de la carga de la prueba la tiene el contribuyente, ¿no? Ellos dicen, yo te determino tanto y ahí encárgate tú y defiéndete. Entonces, en este tema pasó esto, ya era un asunto que estaba en acuerdo conclusivo, a punto de cerrarse. La empresa se acerca, nos contacta, empezamos a analizar todo el tema, vemos que era un tema de tributación internacional, se mete uno al estudio del tratado con los Estados Unidos y encontramos la parte medular de la aclaración, ¿no? Llegamos a la mesa de trabajo y, como te decía, ya estaba a punto de concluir. El administrador asiste, el administrador del SAT, y nos dice, bueno, mira, ya no podemos prorrogar esto, pero ¿qué les parece que lo podamos atender ya de manera externa de la mesa de trabajo, del acuerdo conclusivo? Y hicimos uso de eso que te decía, hablar el mismo lenguaje, ¿no? Llegamos a tener ese acercamiento con el administrador directamente, se aclaró toda la revisión. El caso es que era por ahí el mes de diciembre, me acabó perfecto. Y el empresario pues decía, oye, me voy de vacaciones o mejor empiezo a juntar mi dinerito para pagar todo ese crédito. Tú tranquilo, lo vamos a sacar. Lo sacamos, afortunadamente, te puedo decir así abiertamente que de un crédito de 21 millones, el empresario terminó pagando menos de $1 millón, ¿no? Y lo hicimos de manera muy rápida, pero lo que comentaba Jenny es cierto, o sea, realmente yo creo que el caso de éxito es porque conjuntamos ambas visiones, ¿no? La parte del PRODECON, la parte del SAT, la parte de la especialidad en Derecho Internacional, la parte del Derecho Fiscal, el cabildeo con la autoridad. Creo que ese es el valor, uno de los valores agregados que podemos ofrecer. Casos de éxito, podemos mencionarte varios, ¿no? Está el tema de una persona física de Singapur que recibió como parte de la empresa para la cual trabajaba, que es una plataforma muy conocida de transporte de personal, de personas, mejor dicho, donde recibe acciones por parte de esta empresa en Singapur, y cuando él viene a México, pues una firma internacional, te hablo de una firma internacional, le dijo que tenía que pagar impuestos por esas acciones que había recibido porque él ya se encontraba en México. Igualmente, nos los referencian, se analiza la situación y pues se le dice que no procede, ¿no? Se encuentra la parte medular de por qué no debía proceder el pago de impuestos en México cuando recibió las acciones, ¿recuerdas, no? Sí, es que mucho es el análisis, tanto en el primer caso es ir más allá, ¿no? De la información que quizá el cliente te proporciona y preguntar, oye, en Estados Unidos presentaron una declaración, en esa declaración se debe señalar si hay establecimiento permanente o no, o sea, sin entrar en temas tan técnicos, pero son puntos que solo un especialista, o sea, puede llegar a preguntarte, ¿no? Para ir al fondo. Y lo mismo, con este caso que menciona Magali, en temas de Singapur, claro, pues fue checar el código fiscal de Singapur, que corresponde,
ver sus declaraciones, y si estamos hablando de acciones que se pagaron como forma de su remuneración, como es un tipo de pago muy común allá, porque hay muchas empresas transnacionales que prefieren remunerar a través de estas acciones porque les conviene más para que se quede ahí el empleado, ¿no? Pues ahí teníamos que checar si ya se había pagado el impuesto correspondiente. ¿Cómo? Pues pidiéndole a esta persona, que era de nacionalidad extranjera, sus comprobantes de pago, o sea, investigar un poco más. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia de un buen asesor fiscal, que no se queda simplemente con lo que está aquí en la legislación o en las reglas, sino, a ver, checa quizás si hay criterios de jurisprudencia, si hay sentencias, y eso es lo que hacemos, vamos más allá y nos apoyamos también mucho de nuestra experiencia que hemos tenido en el SAT o en Prodecon. Sí, eso es un punto clave, eso que ustedes mencionan, porque el hablar ese lenguaje que durante hablamos, la suma de experiencia, digo ya de ambas, pues más de 30 años, todavía más, pero es esa parte donde, si bien te especializas, donde te estudias el tema como profesionista hablando, el haber ya trabajado en esos rubros te hace entender la lógica o cómo aplica esa maquinaria que muchos no vemos cuando nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Que estamos dentro del rubro, pero no la trabajamos. Entonces yo creo que esa parte habla bien. Ahorita mencionaba en este caso de éxito que me encanta, que una firma internacional, ¿no? Digo, hizo el análisis y, oh sorpresa, ¿no? Te vas encontrando, porque creo que justo eso aquí en Tergum es lo que permite ese valor agregado de decir más allá, porque en realidad pues es un acompañamiento, no es, te vendo un servicio de te asesoro y te doy aquí, mira, listo, y si quieres que te continúe, listo, no, creo que sí es ese tema de acompañarte, de aplicar este método. Digo, Magali, que estuviste en la parte de auditoría, sabemos que el método científico de la observación y el análisis es fundamental para entender toda esta parte de las necesidades de cada caso, ¿no? Porque son muy particulares. La parte internacional que ahorita hablaba Jennifer, que también lo complementa su experiencia de decir, oye, pues en Singapur a ver qué está pasando, ¿no? Yo me había quedado en la ley de Código México, listo, ¿no? Eso creo que nos permite abordar diferentes aristas y necesidades de lo que hablábamos de los retos, pero también de los riesgos que podemos ir minimizando, ¿no? Con este tema de compliance. Y en esta parte me gustaría pasarnos a algo que, pues bueno, siempre en nuestra audiencia, en nuestro público agradece mucho cuando tenemos especialistas de esta talla como hoy ustedes nos acompañan, pues es las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones nos pueden decir acerca de todo esto que hoy hablamos? ¿Cómo podemos abordar todo esto? ¿Qué recomendaciones, esos datos duros que ustedes nos digan? Pues a ver, si tú estás en un caso, porque hablamos de varias bifurcaciones o caminos, ¿no? Cuando ya tienes el problema, cuando eres preventivo, cuando tienes un staff, cuando a lo mejor tienes ya un asesor, ¿no? Porque también se trata de, pues, a ver, vamos a auditar a tu asesor que esté dando cumplimiento y tenga las facultades para decirte esto, ¿no? ¿Qué nos podrían recomendar a todo nuestro público que hoy nos está escuchando y que puedan tener como que esos datos duros, esos insights que nos puedan ayudar a través de su experiencia? Mira, Marco, eso que comentas es bien importante. Recientemente en el Financiero publicaban que del 100% de los casos que el SAT ha llevado a juicio, ¿no? A través de estos medios de impugnación, el 56% ha sido ganado por parte de los particulares. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes un asesor, un buen asesor, tienes muchas probabilidades de no tener contingencias. Ahora, en este ejemplo estamos hablando de temas que ya se fueron a un juicio, pero como hemos comentado, lo ideal es que no llegues a ese, ¿no? Entonces, si tú no quieres llegar a ese camino, tu primera sugerencia sería: conoce el estado de salud de tu empresa en materia fiscal. ¿Cómo? A través de un compliance, acercándote a especialistas que te puedan visualizar 360 grados cuál es el estatus de tu empresa, que te pueda decir cuáles son esas áreas de oportunidad que hay que cuidar, cuáles son las áreas que están cumpliendo de manera adecuada, cuáles son los puntos correctos que hay que seguir manteniendo y sobre todo cuál es el aspecto financiero de la materia fiscal en tu empresa. Es decir, tengo oportunidad de que esta forma de cumplir de manera adecuada con el pago de impuestos
a mi empresa me pueda ayudar financieramente, lo hay. Y te lo digo porque dentro de la misma legislación hay esas oportunidades, ¿no? Entonces, creo que uno de los puntos sería, al menos, te voy a ceder el segundo punto, Jane. Sí. Pero te digo, el primer punto sería, empresario, revisa el estado de salud de tu empresa. ¿A través de qué? De un compliance fiscal. Excelente. Yo creo que como lo decías, Marco, el empresario está enfocado en su día a día, en su operación, en su generación de negocio, y no está obligado a conocer la materia fiscal que está tan compleja, ¿no? Como lo hemos visto. Entonces, es que se dé la oportunidad de escuchar a un tercero. Apenas fuimos hace poco a una reunión y nos decía un empresario de un grupo de varias empresas lo preocupado que está por la incertidumbre que genera este gobierno, que si bien ha llevado, por lo que él cree, una correcta contabilidad o cumplimiento a sus obligaciones, lo cierto es que pues está ante la duda de qué pueda pasar el próximo año, ¿no? Entonces, sí escuchar a un tercero, creo que no está de más, aunque tu empresario pienses que tu contador lo lleva todo bien. Yo creo que darte la oportunidad de hacerte una revisión, ¿sabes qué? Por parte de alguien que conoce los procesos, que ha estado por parte de la autoridad, y quizás se pueda prevenir y revisar si hay oportunidades o hay áreas de contingencia. Entonces yo creo que es más que el empresario sea pues más empático, ¿no? ante esta situación fiscal que se vive hoy en día. Sí, definitivo. Mira, otra sugerencia podría ser que el empresario, la sociedad en general, no podemos negarnos a lo que está pasando. Estamos en un mundo de globalización y todo lo que pasa en el extranjero tiene una afectación en México. Tanto que muchos de los cambios que se dan en materia de la reforma fiscal de 2020, 21, 22 obedecen a ciertos compromisos que tiene México ya celebrados, ¿no? en esta materia y en tributación internacional con la OCDE. Entonces, no son cambios que vayan solo dependiendo del gobierno, como hace un momento comentaba Jenny, de este empresario. Oye, es que es el gobierno, en parte, ¿no? Pero mucho de los cambios ya obedecen a lo que está pasando a través de esos acuerdos que ha celebrado México como parte del grupo G20. Entonces son cambios que van a ir incrementándose porque la finalidad no solo es recaudatoria, la finalidad es evadir o más bien combatir la evasión y la elusión fiscal. Entonces, si hablamos de esta parte medular que tiene la autoridad, pues entonces hablamos de que van a seguir cambios. Y si van a seguir cambios, ¿qué obedece? Que el empresario tiene que entender o tiene que más bien considerar lo que decíamos, el contar con una asesoría fiscal de personas especializadas, con amplia capacidad, amplia experiencia, no es un gasto, es una inversión. Entonces, ese cambio de paradigma tendría que estarlo haciendo sí o sí, porque esto va a incrementar, ¿no? A subir el tono cada año con año. Si esperamos que va a salir el gobierno y va a minimizar y va a bajar, no. Realmente hay muchos cambios que se van a mantener y que pueden incluso endurecerse. Sí, eso es súper importante, qué bueno que lo mencionan a todo nuestro auditorio. El tema de la globalización. El tema de la globalización es un tema que hoy está impactando y obedece un orden mayor. Todo esto que se da a nuestra escala micro obedece un entorno macro y que ya es parte de, ¿no? Otra parte, si me lo permiten agregar, yo creo que estos puntos o recomendaciones es justo esto. No lo vean como si es una inversión, no lo veas como un gasto. Claro. Y no solamente el empresario, porque también pueden decir, es que muchas de las firmas solamente obedecen al empresario, al AAA, al AA. Está bien, claro, por supuesto, porque es donde más complejidades puede haber a mayor tamaño en las organizaciones, porque deben dar mayor cumplimiento. Hablábamos de empresas internacionales que cotizan en la bolsa. Bueno, ellos todavía están sujetos a otro tipo de regulaciones dentro de la bolsa, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero también está el contribuyente, entiéndase, el pyme, el micro, el emprendedor, ¿no? Nosotros hace apenas un par de días estuvimos en un evento en Endeavor y hablamos de los emprendedores, de estos unicornios, todo, y no saben la de retos fiscales, que es el principal motor que los está frenando
para el emprendimiento. Se hablaba de que hubo una tasa que bajó muchísimo el emprendimiento en México. ¿Por qué creen? Fue a raíz de los cambios que vinieron de las reformas fiscales. Porque hay un desconocimiento, porque bien lo decimos, el emprendedor trae la idea, trae el negocio. El empresario sabe hacer negocios, cuida su empresa. Los contadores pues llevan la salud financiera junto con los tesoreros. Tenemos un rol, pero ¿qué crees? No nada más es eso. Pero para ello tenemos este grupo de terceros, decía Jennifer, acércate, no lo veas con ese ojo de, ay, ¿cuánto me va a costar? Yo personalmente diría, prefiero invertir en esto, a irme a un juicio, 21 millones, pagué 1 millón y me lo pude haber ahorrado tal vez si hubiera yo invertido antes, ¿no? En lo que hablábamos de esta salud preventiva para las organizaciones, para los empresarios, ¿no? Entonces creo que a todo nuestro auditorio la recomendación es acérquense, tengan este cambio de paradigma que bien coincido con Magali, con Jennifer, de que tenemos que quitarnos como que estos paradigmas, estas ideas preconceptualizadas que funcionaron durante muchos años, pero que hoy mismo ni siquiera al gobierno o la misma autoridad ya le funcionan y por eso están también reinventándose, ¿no? Entonces creo que es invitarlos a que tengan este asesoramiento y bueno, pues qué mejor de la mano de nuestra división de negocios, que es la parte de impuestos, con este expertise del que ya hemos hablado. Y pues nada, vamos a dejar todos los datos. Si ustedes les hace clic, les hace sentido toda esta charla, dices, oye, puede ser mi caso, yo tengo dudas, les vamos a dejar todos los datos de contacto de la división de impuestos, vamos a dejar los datos de Jennifer, de Magali aquí en nuestros ligas de aquí al finalizar el podcast, el programa. Por favor, siéntanse libres, van a tener el trato directamente y si no nos dicen y pues hacemos otro episodio y aquí les reclamamos. Sí, además hay muchos temas de los cuales se puede hablar. Claro, hoy nos dio para una embarradita de muchos temas de interés, pero creo que para nosotros nos va a dar mucho gusto tenerlas, invitarlas a una segunda charla para poder ahondar un poquito más, porque sé que hay muchos temas en esta misma complejidad que podamos abordar. Y pues nada, no sé si quieren agregar algo más, concluyendo, algo más que pues mira, yo concluiría en que el hecho de que se acerquen con nosotras van a tener no solo un trato o una atención personalizada, sino con calidad humana, que creo que eso también es un diferenciador, porque nos ponemos en los zapatos de la persona o tanto del empresario como de la persona física que pueda llegar a tener esta necesidad de asesoría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros también pasamos por ahí de decir, oye, ¿y qué puedo hacer en tal o cual caso? Entonces, cuando tú tienes esa atención con esa calidad humana, pues es cuando realmente tú puedes dar un servicio profesional y humano, de decir, te voy a ayudar porque sé que eso es lo que yo esperaría si quisiera una ayuda de un especialista. Entonces, realmente el servicio que se van a llevar o el servicio que van a recibir va a ser específico, de acuerdo a la necesidad que tengan y sobre todo con esa calidad humana de decir, no vas a tener ningún problema, tú dedícate a hacer tu negocio, crea fuentes de empleo que nosotros nos vamos a dedicar de protegerte y blindarte en temas fiscales. Padrísimo, me gusta este cierre porque es esta parte que hoy más que nunca necesitamos y que promovemos mucho en la firma. Cabe mencionar el sentido humano. El sentido humano. Estoy yo en contra de decir que somos un negocio B2B, business to business. Yo siempre lo he dicho, no ves a una empresa, un edificio caminando yendo a otro edificio a venderle servicios. No, al final somos personas, somos humanos, nos equivocamos, pero también necesitamos el apoyo. Entonces yo creo que esta parte también, cerrando con el comentario de Magali, es este diferenciado agregado, el sentido humano que practicamos mucho dentro de la firma y que bueno, pues se acerquen para que también lo puedan comprobar y qué mejor pues de la mano de Magali, Jennifer. Muchísimas gracias, fue un gusto tenerlas y pues nada, muchísimas gracias, estamos escuchándonos en nuestro próximo episodio. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.